Amén. ¿Se me escucha bien, hermanos? Porque estoy parado y estoy un poco lejos de la... Ah, bien. Ok. Gracias, hermano. Bien. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 4, ¿sí? Vamos a continuar con el versículo 35, a partir del versículo 35. Bien. Lo leo. Dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Bien, hermanos, nosotros venimos viendo la actividad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Desde que inició su ministerio, como lo fuimos viendo en este estudio del libro de Marcos, hemos visto que nuestro Señor hace milagros, ¿sí? Echa fuera demonios, bueno, hemos visto las situaciones, ¿no? Con el hombre lunático, con otras personas que también el Señor los sanaba y demás, a tal punto que hemos visto también en otros estudios anteriores, y creo que, no sé si se acuerdan que también me tocó a mí una parte donde hablaba que nuestro Señor quería pasar a ir a otro lado fuera de la multitud, porque era tal la fama de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, que bueno, las multitudes solamente lo buscaban por el beneficio propio, ¿verdad? A tal punto que se peligraba, ¿no? De alguna manera también la vida de nuestro Señor, porque dicen que las multitudes se agolpaban, o sea, lo presionaban. Bien, entonces estamos en una situación en la cual nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos que iban a pasar al otro lado, sí, pasando por el mar de Galileo. Ahora, es interesante esto, mis hermanos, porque acá también vamos a ver parte de lo que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque luego de lo que hemos visto de los sermones anteriores, de la enseñanza de nuestro Señor, ¿no? Acerca de las parábolas y demás, vemos que nuestro Señor estuvo constantemente enseñando, predicando, sanando y haciendo milagros, a tal punto que físicamente, obviamente, estaba ya agotado y cansado y quería descansar. Bueno, nuestro Señor quería irse fuera de la multitud para poder tener un breve descanso. Bien, vemos que nuestro Señor se sube a la barca así junto con los discípulos. En el pasaje, voy a guiarme con los versículos, mis hermanos, en el pasaje 35, que dice que aquel día llegó, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Sí? Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental del mar de Galilea, con el fin de evitar a la multitud, como se les había comentado, ¿sí? Y para tener un breve descanso. En el pasaje 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, recuerdan que los discípulos eran pescadores, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y bueno, uno piensa y dice, bueno, a ver, estos discípulos tenían una cierta experiencia de andar en el lago, ¿no? Andar en medio del mar, porque obviamente eran pescadores. Ellos habrán pasado por diferentes situaciones en las cuales estaban a merced del viento. Pero en esta situación era muy particular, porque no solamente era una tempestad más que era habitual en ese lugar, sino que acá, como dice la palabra en el pasaje 37, dice que se levantó una gran tempestad, y que era tal manera que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Bien, vemos que este viento, ¿sí? Tomó como las propiedades como si fuera un huracán, ¿sí? O sea, literalmente era un viento violento, pero era algo de lo que los discípulos no lo habían visto jamás.
Y yo tengo en la cabeza una imagen, es acerca de, a ver, es como que está una olla, ¿no? Con agua, y uno pone algunas ciertas cosas chiquitas, ¿no? Y es como que agarra la olla y uno empieza a sacudirlo de tal manera que ve como que el agua, el agua se mueve así y se empieza a agitar todo, ¿no? Bueno, yo tengo esa imagen, porque hace poco, como ustedes saben, con los jóvenes estábamos estudiando el libro de Jonás. Y bueno, más adelante les voy a compartir una cosa en la cual o sea, no podía evitarlo, no tener esta comparación acerca de una parte de lo que sucede en el libro de Jonás, que pasa algo similar. Pero volviendo a lo que estaba comentándoles, este viento era de una magnitud tan tremenda que obviamente los discípulos estaban eh, temerosos, estaban atónitos. Bien, continúo. En el pasaje 38 dice, y él estaba, bueno, acá nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice que él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Nuestro Señor estaba durmiendo, hermanos. Él estaba descansando. Acuérdense que él tuvo unos días, un día anterior muy largo, lleno de actividades, donde nuestro Señor, como era 100% humano y 100% Dios, él obviamente se cansaba y él quería descansar. Y bueno, fue tanto el cansancio de nuestro Señor que se durmió y que dice que hasta ni el viento lo despertó. Que al contrario, lo que le despertó fueron los discípulos, que lo agarraron y le dijeron, Maestro, ¿no ves que estamos por perecer? Es interesante esta pregunta. Y el 39 dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bonanza, hermanos, quiere decir como una serenidad, ¿sí? Se hizo a tal punto que normalmente cuando una tormenta se calma, va bajando gradualmente, ¿sí? No es que una tormenta en un abrir y cerrar de ojos, ya está, como que se puso todo tranquilo y sereno. No, pero en esta situación, hermanos, dice la palabra que se hizo repentinamente una gran bonanza. Que bonanza quiere decir eso, serenidad. Entonces, me encanta porque en esta parte, hermanos, vemos la primera intervención de nuestro Señor en cuanto a haciendo los milagros. Estuvimos viendo, perdón, acerca de nuestro Señor haciendo milagros de sanidad, echando fuera demonios y demás. Bueno, en el Evangelio de Marcos es donde la primera vez que vemos que el Señor interviene en la naturaleza, ¿sí? Hermanos, Él es creador. Es obvio que el Señor tiene el control soberano de todo y aún también de la naturaleza. Y en este versículo lo vemos, como nuestro Señor solamente habló, ¿sí? Le habló al viento, le dijo, calla y enmudece. Y el viento dice que cesó y se hizo una gran bonanza. Quizás ustedes tienen esa imagen a veces lo vemos ¿no? en pósters, o ahora, viste, están como a veces de fondo de pantalla en computadoras y en televisores, cuando a veces muestran fotos del mar, no sé si lo vieron, y te muestran como un mar muy tranquilo, ¿sí? El mar así como cristalino, el agua que parece como si fuera un piso encerado del brillo que tiene. Bueno, imagínense una tormenta tan tremenda que de la nada, o sea, mejor dicho, de lo que el Señor habló, repentinamente se transformó en algo sereno, en algo que era increíble a los ojos. Bueno, sigo con el pasaje 40. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, mis hermanos, ¿no son estos los discípulos que acompañaron a nuestro Señor en lo que hemos visto, que lo vieron haciendo milagros, que lo vieron liberando personas de espíritus demoníacos, sanando personas con enfermedades, con problemas? ¿No son estos discípulos que estaban con nuestro Señor? Entonces, es interesante porque vemos que en esta situación los discípulos, fue de tal impacto esto, mis hermanos, en la barca, que
vemos que la fe que los discípulos tenían no era del todo segura en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero decir en esto es que teniendo a Dios, hermanos, teniendo a Dios, haciendo todas esas obras, ¿sí? Y aún en esa situación, en el barco, en la barca los discípulos como que los encegueció la tormenta, los encegueció la circunstancia, que no pudieron en ese momento pensar y decir, espera, tenemos a Dios, tenemos al Mesías al lado de nosotros. Lo hemos visto hacer muchas cosas, pero en ese momento los discípulos se cegaron, ¿sí? Como que quedaron choqueados, así por decir. Continúo con el pasaje siguiente, dice, entonces, 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando se habla de temor aquí no se refiere a un temor a ser dañados por la tormenta, ¿no? O por las circunstancias, sino a un temor reverente, hermanos. A un temor reverente frente a lo que el Señor había hecho, a esa manifestación sobrenatural de nuestro Señor, al haber calmado la tempestad, la tormenta. Hay algo que me gustó en un comentario de la Biblia de MacArthur, que él decía algo que es interesante y se los quiero compartir. Él dice, la única cosa más aterradora que tener una tormenta alrededor del bote era tener a Dios dentro de él. Me encanta, porque como les comentaba hace ratos, hermanos, tenían a Dios a su lado, tenían al Mesías, pero sin embargo ellos se pusieron sus ojos en otro lado, pusieron sus ojos en la tormenta, pero después reaccionan y quedan, y esto, hermanos, revela también que dentro de todo los discípulos no estaban tan seguros de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos dicen en el 41, ¿quién es este? Se preguntan, que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Me encanta porque, hermanos, a nosotros nos pasa a veces lo mismo. Por ejemplo, quiero volver al pasaje 39. Esperen, 38. Cuando los discípulos le dicen, no tienes cuidado que perecemos, hermanos, muchas veces nosotros cuando estamos en situaciones, y creo que ustedes se van a dar cuenta, a mí me pasó, hay momentos cuando pasamos por circunstancias, dificultades, muchas veces como que tenemos esa cierta, ¿cómo puedo decir una palabra? Como que somos sinvergüenzas y decimos al Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿no te das cuenta que no ves lo que me está aconteciendo? ¿No ves lo que me está pasando? No soy yo el que te ama, Señor, pero luego nos damos cuenta que no, que es el Señor que nos ama a nosotros. Y de hecho, en su amor también, mis hermanos, está cubierto. Y aún en las situaciones tan difíciles en las que podemos pasar, también Dios manifiesta su amor sobre nosotros. Hermanos, la tormenta no solamente reveló la soberanía de Dios sobre la naturaleza, sino que también lo que hizo fue revelar el corazón de los discípulos, al exponerlos en esa cierta inseguridad que ellos tenían, de esa fe tambaleante que tenían. Mis amados hermanos, nosotros tenemos también lo mismo. Muchas veces nosotros tambaleamos, titubeamos en nuestra fe. Es fácil hablar de fe cuando todo está calmo, cuando no sucede nada, cuando estamos sentados en la barca pescando, ¿sí? Con el sol brillando y el agua resplandeciendo por el sol, es fácil, hermano. Pero cuando se levanta la tormenta, es donde realmente nosotros ponemos, o mejor dicho, ponemos en práctica lo que aprendimos de nuestro Señor y también la fe que tenemos en nuestro Señor. Hermanos, no es nuestro Señor el que nos sustenta, el que nos guarda, el que nos abriga, no es Él, pero muchas veces, hermanos míos, en medio de las situaciones difíciles nos enceguecemos a tal punto que perdemos la vista de un Dios soberano. Amados hermanos, la soberanía de Dios es total, y es algo que no solamente debemos de entenderlo y saberlo y estudiarlo, sino que también debemos de llevarlo a la práctica
y en cada circunstancia que pasemos debemos de pensar y meditar en la soberanía del Señor, aún en las circunstancias más difíciles, mis hermanos. Todo eso está bajo la mano soberana de nuestro Señor. Quiero que me acompañen al Salmo, al Salmo 3:5. Salmo capítulo 3, versículo 5. Salmo capítulo 3, versículo 5. Dice así: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Acompáñenme ahí a la página siguiente, en el capítulo 4, versículo 8. 4, versículo 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, estás pasando por situaciones complicadas, difíciles, o quizás tienes a alguien a tu lado que está pasando por situaciones difíciles. Te animo a meditar en la palabra del Señor. Te animo a abrazar y abrigar estas verdades del Señor. Hermano, Él siempre está con nosotros, aún en la tormenta. Si nuestro corazón ha sido expuesto, gloria al Señor, porque su verdad trae sanidad, hermanos. Y nuestro Señor siempre está al cuidado de nosotros. Su gobierno es total, hermanos. Y todo es para la alabanza y la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Amén, mis hermanos. Pues yo los animo a que meditemos siempre en las obras de nuestro Señor, leyendo su palabra. ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, hermanos. Hagamos eso, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros... Mi pregunta sería, mejor dicho, en este momento, ¿cómo nosotros podemos enfrentar la aflicción o la tormenta? Mis hermanos, nosotros sabemos como creyentes que constantemente vamos a pasar por situaciones difíciles hasta que el Señor venga. Eso sí, creo que lo saben todos. Como una vez dijo el pastor, esto no es algo nuevo y no les estoy asustando, sino que es parte del creyente. Hermanos míos, tenemos que estar firmes y fuertes para esos momentos, ¿sí? Quiero terminar con el Salmo 107, hermoso salmo. Salmo 107, versículo 6. Salmo 107, versículo 6. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y Dios y los libró de sus aflicciones. Y en el mismo capítulo, en el pasaje 23 al 32, dice, me encanta esto: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guió al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben, mis hermanos. Alabemos a nuestro Señor, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, hermanos, porque Él siempre está, aun en los momentos difíciles y en los momentos de tormenta. Y antes me acordaba de esto, y no quiero escapar, que les hablaba acerca de Jonás. Es interesante. Acompáñenme, Jonás, por favor. Esto lo hago rápido, esa lectura. A Jonás,
capítulo 1, versículo 9. Y ahora dirán, ¿y esto qué tiene que ver con Marcos? Y en estos pasajes que estamos viendo acerca de la barca. Bien, nosotros estamos viendo en el Evangelio de Marcos la situación de los discípulos en la barca con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ellos tienen temor por lo que está sucediendo. Y nuestro Señor está durmiendo, dice, ¿no? Cansado en la popa de la barca. Acá en Jonás, mis hermanos, pasa algo parecido, pero obviamente diferente. Dice, bueno, les explico rápido el contexto. Está en una situación en la que Jonás, ¿sí? Es un profeta que desobedece al Señor y escapa de obedecerle al Señor. Entonces lo que hace Jonás es subirse a una barca y irse para otro lado. Pero en ese momento, mis hermanos, Dios, que es soberano y que tiene el control absoluto de todo, aún de la naturaleza, porque es su creación, Dios dice que agita el mar. Sí, hermanos, Dios agita el mar, porque va y lo busca Jonás. Es increíble. Acompáñenme al 9, dice, estamos en esta situación, estaban los marineros ahí, ¿no? Y ven que Jonás está durmiendo también, ¿no? Jonás durmiendo en la barca. Entonces van, lo despiertan, le dicen que ore a su Dios porque para que se calme lo que estaba sucediendo. Otra vez, marineros que saben, tienen experiencia del mar, pero se ve que esta situación también era algo que ellos no habían visto nunca, una tormenta terrible. Entonces en el 9 les dice, Jonás, cuando ya le preguntan a los marineros, ¿quién eres tú? Jonás le dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás lo sabía. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Acá, mis hermanos, hay una situación interesante, en la cual los marineros no saben qué hacer con él. Y Jonás le dice, bueno, échenme al mar, ¿sí? Jonás como que quería morir. Y de hecho los marineros como que parecía que tenían como un sentido más de misericordia que el mismo Jonás, que estaba huyendo justamente porque él no quería llevar el mensaje que Dios le estaba mandando a Nínive. Spoiler, Dios tenía planeado perdonar a Nínive, ¿sí? Y Jonás ya lo sabía, por eso es que él estaba escapando. Bueno, voy. Entonces en esta situación sucede que el Señor hace todo esto, mis hermanos, para tratar con Jonás, ¿sí? Y no lo deja, sino que lo busca. Y dice que cuando lo tiran al mar, pasa un pez, y esto sí creo que lo saben, el pez se lo traga. Bueno, y ahí vemos a continuación, ¿no?, la oración de Jonás, ¿sí?, el arrepentimiento que él tiene y demás, pero mis hermanos, pasa lo mismo con nosotros. Las tormentas, mis hermanos, también muchas veces en general nos llevan al Señor, y el Señor trata con nosotros, hermanos. Es la única manera que el Señor puede obrar para derrumbar corazones orgullosos, para derrumbar muchas veces quizás esa astucia que tenemos nosotros de querer llevar las cosas a nuestra manera. Mis hermanos, nosotros somos seres humanos, somos criaturas del Señor. Él es Dios, y Él tiene el control absoluto de todo. Y si el Señor tiene que dejar pasar una situación difícil en nuestras vidas, es con un propósito, hermanos. No hay nada que se escape de las manos soberanas del Señor. No hay nada al azar, nada, mis hermanos. Dios es soberano y Él tiene el poder para obrar para su gloria y para el bien de su pueblo. Amén. Y volviendo, terminando con el Evangelio de Marcos, con el que estamos viendo, pasa una situación similar, en la cual nuestro Señor expone el corazón de los discípulos en la barca, pero Él también muestra que Él también es el Dios todopoderoso, el Dios que tiene el control de la naturaleza. Amén, mis hermanos. Que el Señor incline nuestros corazones, ¿sí?, a rendirnos, a arrepentirnos de nuestros pecados, de esa astucia que a veces tenemos, ¿sí?, de ese corazón quizás a veces orgulloso, y que el Señor nos ayude a mirar, a levantar nuestra mirada. Eso es lo que le pasaba con los discípulos. Quitaban su mirada del momento. El levantar su mirada, de mirar a Cristo, es mirar a nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria a su palabra. Y espero que haya sido claro, hermanos. Aparte de lo que estoy un poco nervioso, como ustedes saben, y como los que predican también, nos pasa, ¿sí? Y a veces ponemos todo nuestro esfuerzo para poder ser claros, y quizás hay cosas que nos olvidamos, pero sé que el Señor de alguna manera su palabra la usa
y usa a personas débiles y miserables como somos nosotros, mis hermanos. Y espero que la palabra haga un impacto en sus corazones y nos vayamos meditando en esto, hermanos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde miramos constantemente? ¿Está completamente en Cristo o está completamente en mis circunstancias? ¿O me miro solamente a mí? ¿Cómo reacciono ante las tormentas de la vida? Miremos a Cristo, mis hermanos. Él es nuestra esperanza. Amén. Y Él pronto viene. Gloria al Señor y espero que haya sido de bendición para ustedes. Eso es todo.